Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, vamos a esperar unos minutitos para que ingresen las compañeras, para que puedan, para arrancar por completo, ¿les parece? Está bien. Cuestiones técnicas, pero ahorita se solucionaron, lo bueno, que eso es importante. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, compañera. Muy bien. ¿Cómo les fue en la tarea? Estaba checando sus videos ahorita. De hecho, ya están revisados. La actividad C ya se encuentra revisado. Solamente tengo un pendientito con un alumno. Ahorita lo vamos a checar. Me hace falta un video. Me dieron la imagen, pero me falta un video. Bien. Ok. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañera. Ok, ya somos 3, 4. Muy bien, ya estamos la mayoría, ¿verdad? Entonces, ¿les parece si iniciamos? Sobre todo porque ya pues llevamos un poquito de tiempo de retraso. Entonces, cuestiones ajenas a mí, cuestiones ajenas a ustedes, cuestiones técnicas. Entonces, vamos a darle inicio porque hoy nos toca un módulo muy interesante. Nos toca hablar acerca del teatro, cuáles son algunos de sus géneros, cómo podemos realizar un personaje, cómo lo podemos crear, cuáles son sus características. Vamos a hablar un poquito de ello y sobre todo, pues vamos a intentar hacer una práctica por ahí a ver a ver si nos funciona, ¿sale? Entonces les invito a tener ahí disponibilidad y sobre todo pues estar al pendiente de la dinámica. Ahorita vamos a trabajar en salas de grupos, de pequeños grupos para poder interactuar de una forma más sencilla. Voy a empezar por compartir mis diapositivas. Vamos a ver la parte teórica para pasar a la parte práctica. Entonces, vamos a hablar de lo que es la unidad ópticas. Antes de iniciar, disculpen, no les pregunté. ¿Alguna duda acerca de la tarea? ¿Alguna inconformidad? ¿Alguna experiencia que hayan tenido haciéndola? ¿Qué les pareció la dinámica? ¿Cómo se sintieron? Sí es importante aclarar ese punto. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? A mí me gustó mucho, maestra. Fue algo diferente que no habíamos hecho a lo largo de la carrera. Y a mí me gustó mucho. Es algo que nos va a servir para lo que estamos estudiando. Muy bien, ok. Me da gusto que haya sentido esa parte dinámica, que fluyera y eso es importante. ¿Alguien más que quiera comentar referente a cómo se sintió respecto a la tarea? A mí también me gustó mucho. Me pareció muy padre la dinámica del video también. Muy divertida. Tiene uno un ratito con el video y haciendo la actividad, pero estuvo muy padre. Me gustó mucho también. Muy bien, qué bien, compañera. Qué bueno. Mande. Lo sentimos, bueno, yo me sentí bien a gusto. De hecho, le mandé unos bloopers ahí a una compañera de que grabé y como que no sabía, y como que otra vez, y pues estuvo padre y aprende pues uno también a como que hablar un poquito con la camarita y eso. Sí, a rato todas unas bloggers del arte, ahí les quiero ver. Muy bien. Qué bueno es como si hubiéramos ensayado para estar frente a los niños ahorita, como están siendo las clases virtuales. Digamos que nos estamos actualizando, nos estamos preparando para el tiempo, ¿no? Y eso es bien importante. Yo creo que vamos a llegar directo a dar clases vía Zoom. Ay, esperemos que no, esperemos que les toque presencial, ya que se acabe esto. Pero sí, es bien importante lo que comenta, la capacidad de diversificar nuestro trabajo, ya sea presencial, ya sea virtual, siempre es un punto extra, siempre es una habilidad extra que vamos a tener. Entonces, sí es muy diferente estar trabajando frente a grupo porque hay más control, porque de pronto suele ser más dinámico, entonces a través de una pantalla suele ser complicado porque a veces pues tenemos las cámaras apagadas por diversas cuestiones, no sabemos qué está viviendo nuestro alumno, no podemos detectar de pronto esas emociones que en el aula sí se reflejan. Entonces, pues ese es el reto y sobre todo empatizar con el proceso que estamos viviendo. Suele ser una situación bastante complicada, entonces pues es adaptarnos y esa es una parte de la resiliencia que debemos de tener como docentes, la capacidad de adaptarnos a las adversidades
y a la situación que estamos viviendo. Y sí, como lo dice la compañera, pues que nos sirva de experiencia e irnos entrenando en cada una de las áreas, ¿verdad? Ok, entonces, ¿les parece si iniciamos, chicas? Sí, maestra, está bien. Muy bien, entonces comienzo por compartir. Y si me pudieran apoyar con escribir su asistencia en el chat para ahorita poderla registrar. Al final igual tomamos captura de pantalla, ahorita ya tomé esta evidencia al inicio y ahorita al final también volvemos a tomar por la cuestión de instrucción. Muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de la unidad 2 que corresponde al teatro en la educación. Sin duda el teatro es una de las técnicas que más llama la atención de nuestros pequeños, que definitivamente capta y apoya en el proceso del aprendizaje. Suele hacerlo más dinámico, más emotivo e incluso suele despertar mucho la creatividad, tanto así que el niño se involucra en una historia, tanto así que de pronto ellos terminan complementando nuestro diálogo y más si hacemos un diálogo que sea participativo. Es decir, no solo contamos una historia, sino también invitamos a que el niño se adentre a ella y participe. ¿Sale, vale? Y esto puede incluir desde movimientos, desde oraciones, desde expresiones, etcétera. Y lo vamos a ver ahorita a lo largo de esta sesión. Bueno, esta unidad 2 corresponde a lo que es el teatro en la educación y vamos a ver sobre todo 3 subtemas que son sumamente importantes. Lo primero es entender cuáles son los elementos básicos del teatro. ¿Qué necesito yo para poder encuadrarme en esta técnica? Segundo, ¿cuáles son los géneros? Mediante cuál género yo voy a tratar de enfocar mi obra, mi espacio, mi cuento, lo que yo quiera realizar para poder hacer de ello un recurso didáctico. Y el tercero, que también es sumamente importante, pues vamos a hablar el teatro para niños y sobre todo qué relevancia tiene el teatro en esto, cómo nos puede apoyar, qué ventajas tiene, pero también qué desventajas podemos presentar al momento de elegir el teatro como una dinámica, sobre todo para que nos apoye en el proceso del aprendizaje. Para ello, chicas, el teatro pues es algo escrito por los dramaturgos, cuyo propósito principal es ofrecer diálogos entre personajes, y el personaje puede ser desde una persona, un animal, un objeto, etcétera, con el ánimo de ser representados ante un público. Es decir, queremos dar un mensaje, queremos contar una historia, queremos entretener. Ahí debe de quedar algo especial para esa persona que pueda recordar. ¿Alguien ha acudido al teatro en alguna ocasión o hemos sido partícipe de una obra de teatro? Nos ha tocado ver a lo mejor un show por ahí urbano o callejero o incluso ya en una formalidad. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con el teatro? Yo, Mirta, en la prepa hicimos con el profesor de filosofía, no, ya no me acuerdo porque hace como, ¿qué? 9 años que estudié la prepa, de los griegos, unos temas de los griegos y eso hicimos. Muy bien, pero el recuerdo ya está, ¿no? El recuerdo ya está, la experiencia. ¿Y cómo vivió su experiencia representando a los Pues griegos? fue muy, muy interesante. Al principio, pues nunca habíamos estado en un auditorio y con alumnos de los otros grados, pero nerviosos. A veces sí fallábamos. Bueno, por ejemplo, si alguien falla en su diálogo, improvisábamos para que no perdiéramos esa guía, porque es muy importante que el compañero te responda como está en el libreto. Acabo de dar con algo bien importante. Para el teatro ocupamos trabajar en equipo. Es decir, se me olvidó, me equivoqué, no recordé el guión, rescátame. Ayúdame, rescátame y que esto se vea lo más dinámico, lo más expresivo y que no se note. Es decir, a veces tenemos diferentes recursos, desde sacar una broma, un chiste, captar la atención por otra parte y el histrionismo a lo mejor de algún personaje que prácticamente hace que nadie se concentre a lo mejor en el error, es más que ni siquiera le notemos. Entonces, esa es la idea y también se puede fomentar con los niños. Hay diferentes hechos históricos que generalmente es lo que se representa en el kinder, porque también es bastante aburrido para un niño estar leyendo sobre un acontecimiento histórico cuando de pronto el niño a lo mejor no sabe leer, no conoce algunas letras, etcétera. Entonces, qué mejor que transmitirlo mediante una representación.
¿sale? Entonces, y sobre todo basado en teatro, entre otras actividades. Entonces, el teatro para ellos, chicas, es el arte en la actuación en la que se personifican historias frente a unos espectadores o frente a una cámara, según sea el caso. Y esto es bien importante porque el término original aludía tanto al sitio donde estaba llevado a cabo, es por eso también se le llama, donde se presentan obras musicales, etcétera, también se le denomina teatro. Entonces, se le denomina tanto el espacio donde se representan como la actividad misma, ¿sale? Y eso es bien importante identificarlo. ¿Cuáles son los elementos básicos del teatro? Partimos de ello. Ocupamos mínimo 3 elementos esenciales que identificar. Hay más, pero vamos a enfocarnos en estos 3. El primero es el actor, es decir, es la persona que representa, es la persona que nos va a transmitir ese mensaje. Y si continuamos, podemos observar lo que es el guión. El guión no es otra cosa que ese mensaje que nos van a hacer llegar. ¿Sale? Es todo lo que nosotros nos tenemos que aprender o tenemos que captar para poderlo transmitir. Y la audiencia, que aquí me parece uno de los elementos más importantes, es a quién va dirigido. Es decir, no es lo mismo un teatro para adultos, un teatro para infantes, un teatro familiar donde incluimos todas las dinámicas o todos los grupos diversos habidos y por haber. Entonces, sí es importante que si ustedes se van a dedicar a esto o bien les interesa hacerlo ya de una forma más personal, siempre pregunten por su audiencia. A lo mejor en un salón de clases usted dice, bueno, pues son niños, pero probablemente no es lo mismo trabajar hablando en cuestión de primaria, primero, segundo y tercero, a hablar cuarto, quinto y sexto. Estamos hablando de ya situaciones diferentes, porque a lo mejor el niño de primero, segundo y tercero, pues es más dinámico, es más juego, es más compartir a lo mejor movimientos, que nos complete una frase. Y ya cuarto, quinto y sexto ya sabemos que son preadolescentes y sobre todo más con la estimulación que reciben hoy en día. Entonces ya podemos hablar de algo más chusco, algo que tiene que ver más con la etapa que ellos están viviendo. Entonces siempre la audiencia es importante porque de ella va a partir lo demás. Es la manera en que yo lo puedo representar. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son los elementos que van a complementar? Y aquí viene lo interesante, aquí viene la hora de jugar, aquí viene la hora de ser creativos y viene la hora de explorar. Bueno, lo primero es el maquillaje y estamos hablando de todo lo que nosotros necesitamos para estructurar este personaje. Tenemos un sinfín de herramientas que podemos utilizar, paletas, colores, etcétera, y todos los elementos que sabemos. La escenografía, a esto se refiere a ese campo, a ese espacio, a esto que vamos a adecuar de acuerdo a la mejor a la situación, de acuerdo a la época, etcétera. El sonido, en algunas ocasiones sí vamos a emitir sonidos de la noche, sonidos de pronto de animales del bosque, la modulación, los efectos especiales, y aquí lo acompaña también lo que es la iluminación, si es clara, si es alta, si es intensa, si es de color, etcétera. Y también van por último, y no menos importante, bueno, aquí penúltimo, lo que es el vestuario. Ojo, para la actividad que vamos a hacer, la idea no es gastar, no es arrancarnos a la tienda de disfraces, no, al contrario, es utilizar lo que tenemos, esa es la idea. Y la educación artística se basa en eso, en la creatividad, y la creatividad no es otra cosa que resolver, y los mexicanos somos expertos. Entonces, siempre resolvemos con lo que tenemos, y claro, si alguien considera que puede adquirir algo extra, adelante, pero la idea es generar todos estos elementos con lo que ya contamos. Ese es el reto. Ahora, dentro del lenguaje teatral podemos encontrar diferentes dimensiones. Está el lenguaje no verbal, que sabemos que es todas nuestras expresiones que nosotros utilizamos para hacer llegar un mensaje al público, o bien a los infantes, según sea el caso. El lenguaje verbal es todo lo que expreso mediante el sonido de mis labios que el otro capta. Lo que es el lenguaje paraverbal, aquí estamos hablando desde tonalidades, desde expresiones, es decir, qué tan alto, qué tan bajo, qué tan histriónico, es la forma. Y la acotación son esos, a veces los vamos a encontrar en los guión que nos dan o que de pronto estamos buscando en la red, por ejemplo, y vienen entre paréntesis, entre corchetes, son como pequeñas indicaciones.
Por ejemplo, María estaba muy alegre. Y ya sabemos que lo que tenemos que decir es con mucha alegría. Qué gusto verte de pronto. Entonces, generalmente eso es la acotación, esa instrucción extra, por así decirlo, que nos brindan para entender mejor el mensaje. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con ello, chicas? Maestra, Mande. a lo que entiendo entonces, en esta actividad, en esta unidad, nos toca hacer algo sobre teatro, alguna obra o algo así. Vamos a crear un personaje. Vamos a ok. crear un personaje, ojalá fuera una obra, pero pues por cuestión de tiempo y tampoco podemos ponernos a hacer una obra ahorita en plena pandemia, pero lo que sí podemos hacer es crear un personaje desde nuestro hogar con los elementos que tengamos y construir, explorar un poco. Ahorita les voy a mostrar en qué nos podemos inspirar, cómo lo podemos realizar paso a paso. ¿Les parece? Ok, le iba a preguntar, es que, por ejemplo, ¿cómo le diré? Hace días estaba viendo una página donde por medio del teatro a los niños de preescolar se les enseñaban las matemáticas. En específico, ¿usted nos va a dar algún tema? Algún tema, puede ser, la idea es que fuera un elemento histórico o un hecho histórico, perdón, pero viendo la creatividad a partir de sus videos y la diversidad que me presentaron, lo vamos a dejar libre. Puede ser desde una Catrina, desde lo que ustedes quieran. Esa va a ser la idea, no vamos a limitar, no vamos a limitar con la idea de que ustedes exploren, porque sí, la verdad que fueron muy diversos todos los trabajos que me enviaron y me pareció muy interesante, entonces limitarlo creo que sería como que no dejarlos expresarse, entonces la idea es que se exprese, ¿sale? Muy bien. Entonces, venimos a lo bueno. Entonces, vamos a ver lo que son las creaciones de personajes, en qué consiste, pero primero hay que entender qué es persona y personaje. La persona, pues, es ese ser racional con nuestras propias características y consciente de sí mismo, es decir, somos nosotros. Bueno, según debemos de ser conscientes de nosotros mismos. Pero el personaje es aquella persona, animal o cosa que nosotros imitamos o que bien queremos, tenemos que hacerlo mediante una imitación, mediante una obra teatral, literaria, cinematográfica, según sea el tipo o el género que nosotros vayamos a interpretar. Personaje es esto que nosotros adoptamos, ¿no? Nosotros adoptamos y que sí debemos de tener bien claro hasta dónde llega el personaje y hasta dónde llega la persona. Por ejemplo, no sé si recuerden al famoso Huicho Domínguez. No sé si alguien lo ubique. Creo que a veces del personaje se quedó en persona, entonces a veces no encontramos la diferencia alguna, o sea, dentro o fuera de cámaras es Huicho Domínguez, entonces sí es un poquito interesante la situación, es ver hasta dónde nos podemos acompañar del personaje, pero también entender la limitación que tenemos entre persona y personaje, ¿sale? ¿Cuándo me quito esta parte teatral para poder continuar con mi vida? Sí, porque de pronto ahí desarrollamos un trastorno y no queremos eso. Ok. Ahora, ¿cuáles son las características de los personajes? Bueno, puede ser tanto complejo o bien puede ser también lineal o simple, por así decirlo, sin cuestión de menospreciar a nadie, ¿no? Simplemente son los roles que se cumplen. Por ejemplo, el personaje complejo es esta característica de personalidad fuerte que requiere un mayor esfuerzo para poderse realizar. Generalmente tiene carácter o muy fuerte o muy dócil. Suelen ser como muy extremistas. Pero de pronto, lo que es el personaje lineal o simple es como que dentro de lo habitual, que no requiere mayor esfuerzo. Y generalmente este personaje interviene cuando nada más se tiene que cumplir un rol, pero no es porque sea determinante en la obra o en lo que vamos a mostrar. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención porque llegó un día una mamá enojada y me decía, es que mi hijo va a ser un árbol. Mi hijo va a ser un árbol, va a estar parado vestido de árbol. ¿Qué función? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Pero resulta que para el niño representaba todo un reto porque era un niño muy inquieto. Era un niño que le encantaba estar arriba y para abajo. Entonces, él realmente, para él representaba un reto, para él era un personaje complejo. Pese que la mamá lo miraba como algo simple, para él era bastante complejo porque él no solía estar quieto. Entonces,
al principio nosotros dudábamos de la situación, decíamos, bueno, es que a lo mejor pues al niño le cuesta trabajo, y era una obra de 10 minutos, no era algo muy extenso, o sea, era relativamente corto, pero para él estar 10 minutos tranquilo, sin moverse, viendo que a lo mejor sus compañeros interactuaban un poquito más, representaba un desafío. Y sí, estuvimos primero 1 minuto, 2 minutos, y sí, lo máximo que duró fueron 5 minutos. A la media hora él dijo, yo no quiero hacer árbol, con permiso, y es también válido, ¿no? Y es entender esta parte. Entonces, sí suele ser muy interesante, y quien determina lo complejo o lo simple, pues también a veces es la persona que tanto reto representa, ¿no? Pese que a lo mejor para nosotros como público o por parte externa podemos decir, ay, es muy fácil de interpretar, pero probablemente porque a lo mejor nos parece sencillo, porque a lo mejor tiene algunas características de nuestra personalidad, pero si no las tuviera, pues vaya algo complejo para nosotros. Ahora, ¿cómo nos inspiramos para hacer un personaje? Generalmente los actores o las personas que se inspiran en realizar un personaje se inspiran de seres muy cercanos, o a lo mejor de su comunidad, de alguien que recuerdan en su infancia, de alguien que estuvieron observando detenidamente por mucho tiempo. Por ejemplo, en nuestra comunidad existen algunas personas que identificamos con facilidad. Por ejemplo, ¿cómo describiríamos al señor o a la señora de la tienda? ¿Quién me ayuda a describirlo? Yo no lo escuché, maestra. Por ejemplo, ¿quién me puede ayudar a describir al señor o a la señora de la tiendita que está cerca de su casa? Yo, maestra. Adelante, compañera. Bueno, es una señora muy simpática, es una señora muy amable, siempre está sonriente, me cae muy bien porque pues ella no es la dueña del negocio, ella es una empleada, y sin embargo, me he dado cuenta que si a alguien le falta, no sé, 2 pesos, 3 pesos, así déjalo, no hay problema. Y me cae muy bien, es muy a todo dar, como decimos. Muy bien, muy empática, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene alguna descripción similar a la de la compañera? A lo mejor no todos nos perdonan 2, 3 pesos, ¿verdad? Pero ¿alguien tiene alguna Mirta. descripción similar? Yo, Mirta. El señor de la tienda así como que siempre está como enojado. Ay, no, siempre está como enojado y como que, no sé, siempre uno le dice, ¿cuánto cuesta esto? Ahí está el precio. Y ya no quiero decir más porque son cosas negativas, pero así. Ok, entendimos que es un extremo, ¿no? Es un extremo muy diferente al de la tiendita, a la de la señora de la tienda de Laura, a lo mejor. Entonces, podemos identificar, y estos son personajes, y es decir, podemos observar e incluso ya identificamos sus características, como bien dice la compañera Mirta. Es que siempre me dice, léelo, ahí está el precio. Entonces, esa es una característica y que algo que tú puedes imitar porque lo has observado. Entonces, de eso se trata. De pronto, a lo mejor tenemos al cura del pueblo, al cura de la comunidad, al maestro, al policía. Entonces, son como generalmente roles que nosotros identificamos, o incluso dentro de nuestra propia familia podemos identificar esa persona que tiene como una característica muy especial. Puede ser desde su habla, desde sus dichos, desde esta parte de la vestimenta, su físico, algo que nos llama la atención y que terminamos de una u otra forma hasta estudiando, analizando, de tal forma que hasta podemos imitarlo o podemos bien inspirarnos de ello. Pues generalmente los personajes parten de allí, parten de alguna historia conocida, parten de algo que nosotros hemos visto por mucho tiempo, y a tal manera que podemos llegar incluso a interesarnos por esas funciones o esas características que cumplen esas personas. Entonces, a mí me encantaría que al menos cada una de nosotras identificáramos a alguien de nuestra comunidad, de nuestros conocidos, con esas características especiales que nos llaman la atención para poder interactuar un poquito ahorita en el grupo. No sé qué les parezca. ¿Ok? Entonces, Sí. voy a hacer brevemente los grupos. ¿Cuántos somos el día de hoy?
Ok, muy bien. Voy a hacer 3 grupos, ¿les parece? Para poder interactuar. Listos. Ok. Bueno, chicas, la idea para iniciar es identificar esa persona que tiene esas características especiales y comentarlas. ¿Les parece? Comentarlas entre nosotros mismos para al final, entre todas, crear un personaje de esas características. No es agarrar nada más el personaje de Mirta, es mezclar y ver qué puede suceder. ¿Sale? ¿Les parece? Muy bien. Voy a explicar el resto de los grupos. ¿Qué pasó? Ya estamos todos. ¿Cómo? Ah, me había aparecido un mensaje, algo así como, ya nos van a integrar, yo creo. Ujú. ¿Tienes muchos años dedicándote al corte, Perla? Sí, tengo como 17 más o menos. Cuando se te ofrezca, quieras venir al Gracias. fuerte. Que visitas Yo el me fuerte. quedé muy traumada, ¿sabes? No he ido a una estética o corte de cabello desde mis 15 años. No, pues Y ya. se me ocurrió un día después de mis 15 años, como a la semana. Tenía el cabello súper largo, casi en las pompis, y fui a cortármelo. Y la señora, pues, agarré una revista, ¿no? Y la señora mojándome y córtele, yo viendo la revista, y cuando ya luego me dice, listo, y ya que el cabello me quedó como la Aquí. dura aquí. Ok, chicas, listas. ¿Podemos iniciar? Sí. Muy bien. ¿Escucharon mi Yo no soy así, Yo lo dejo bien bonito. Muy bien. Después de este pequeño corte comercial y aprovechando, muy bien, ¿qué les parece si compartimos qué fue lo que logramos formar y compartimos características y cómo queda nuestro personaje en estos 5 o 6 minutos que tuvieron para elaborarlos? ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Quién Pues, empieza por compartir? Muy bien. maestra, no sé Adelante. si... ¿Quién? ¿Yo? Si Yo gusta, estaba adelante. platicando con la compañera que, pues aquí en el fuerte hay un agua que le dicen el pura vida, no sé si usted la haya oído mencionar. Continuar con las siguientes instrucciones. ¿Qué les pareció la dinámica? Divertido, Muy profesor. padre, maestra. Nos hizo pensar Muy muy divertida. rápido. Entonces, nos percatamos cómo no tenemos que recurrir a internet. Si esto yo lo hubiese dejado tarea que hubieran hecho, siendo sinceras. Recurrimos Hubiéramos al buscado un internet rápido. personaje en internet.
a buscar luego. Bien rápido. Entonces, a veces se nos olvida que tenemos otras herramientas y que podemos trabajar la creatividad. Entonces, eso también es funcional. En un salón de clases, 2, 3 minutos, improvisemos. Y sobre todo cuando son niños, a ellos les encanta. Les encanta esta parte de fantasía, de vivencias, de explorar, de conocer. Y también nos permite conocer el entorno del niño, porque de una u otra forma refleja. Entonces, ahí nos sirve para esas dos funcionalidades. Entonces, ¿qué características nosotros necesitamos identificar de nuestro personaje? Por ejemplo, ¿identificamos género? Toti era un niño, ¿no? Era niño y amigable, a veces tímido porque le hacían bullying. Entonces, ahí ya tenemos carácter, género, el aspecto físico, también logramos incluso la maestra gruñona, con su aspecto físico, Toti con su cabeza muy grande, la expresión de su cuerpo, de pronto era tímido, se alejaba, quería ser amigo, se desesperaba, pero por ciertas circunstancias no podría lograrlo porque de pronto la timidez le ganaba. La ocupación, que era la señora Juana. Era maestra. Maestra jubilada. ¿Qué vendía el señor? De pura vida, ¿cómo se llamaba? El agua para la salud. La cura vida. El agua. Era vendedor de agua, un vendedor ambulante muy famoso que tenía sus características muy significativas, que la gente de la misma comunidad lo identificaba, incluso se acercaba a una compra porque su carácter era su manera de atraer clientela, bastante inteligente, la verdad. El lenguaje era fluido, era coloquial, echaba el grito, de pronto nos llamaba, captaba nuestra atención si íbamos caminando por esa calle, teníamos que voltearlo a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo era el lenguaje de la maestra, por ejemplo? Gruñona. Se expresaba de pronto a lo mejor irritable, no estaba conforme, ya me la imagino comiendo cacahuates, incluso hasta hablando al mismo tiempo. Ok, muy bien, hicieron un buen trabajo. O, por ejemplo, ¿cómo hablaba Toti? Toti hablaba un dialecto que no se podía comunicar, pero él quería ser amigos. Y por su aspecto físico, él se sentía inseguro. Ok, entonces ya estamos hablando de otros, o incluso la compañera que nos dice también que la niña hasta 4 o 5 lenguajes y tiene que utilizar el lenguaje de un oso para poderse comunicar. Vemos ahí como hay una característica muy singular. Habilidades. ¿Qué habilidades tenía Toti? Era súper amable. ¿Qué más? Volaba, observaba las luces desde el espacio. Eso no lo hace cualquiera. Entonces, vemos cómo de una u otra forma logramos reunir todas las características en nuestro personaje. Ahora, dentro de ello, ¿cuáles son los géneros teatrales? Vamos a encontrar estos suelen ser los más generales. Se dividen entre formas menores, formas mayores y también tenemos la categoría de lo que es el teatro musical. En las formas menores podemos encontrar los monólogos, los speech, algo que está muy elaborado, que pudiese ser algo sencillo, pero realmente tiene que haber una investigación de por medio muy profunda para poderlo comunicar y captar la atención del otro. Lo que son las formas mayores, pues ya hablamos de tragedia, comedia, drama, o bien la combinación de tragicomedia, sacramental, que ya estamos hablando de cuestiones religiosas, las clásicas pastorelas y todo lo que podemos enfocar en ello, ¿no? Y dentro del teatro musical, pues encontramos, vaya, como su propia palabra lo dice, los musicales, la ópera, etcétera. Ahora sí, ¿cuál es la funcionalidad del teatro en el ámbito preescolar? Bueno, el teatro infantil forma parte de la lista de actividades extraescolares ofrecidas a los niños. Eso es bien importante. No solamente es yo adoptar un personaje y plasmarlo dentro de clase, sino que también podemos interesar al niño, incluirlo y que él también adopte un personaje. Para hacer teatro no es necesario que el niño sea un artista y tenga una cualidad innata en ello. ¿Qué quiere decir? Todos podemos hacerlo.
todos podemos incluirnos. La idea no es que el niño sufra, no es que el niño tenga un problema con tal de interpretar a un personaje, hay que saber también elegir límites. Y la idea es que esto se divierta, lo disfrute, pueda interpretar historias y sobre todo el teatro nos permite hacer amigos. Si yo veo de pronto ahí que algún alumno se está burlando, se está riendo, está mostrando actitudes que puedan dañar emocionalmente a un compañero, hay que establecer límites y sobre todo hay que tratar de incluirlos en alguna dinámica grupal para que esto tenga menor impacto y se vuelva al contrario algo más social, ¿sí? Que esto sea más fluido para la dinámica grupal del mismo contexto del kinder, por ejemplo. Las escuelas de teatro a través de juegos y actividades en grupo o ya sean individuales son ideales para ayudar a los niños a desarrollar su expresión verbal, corporal, pero sobre todo, chicas, es capacidad de memoria y la agilidad mental. Es decir, no le vamos, también hay que hacerlo de acuerdo a su edad, no le vamos a dar un guión de 3 hojas a un niño de 4 o 5 años, por ejemplo. Entonces son espacios cortos, palabras que ellos puedan pronunciar, palabras que ellos tengan de acuerdo a su contexto, tampoco vamos a darles algo muy elaborado, sobre todo que ellos puedan relacionarlo con su entorno, ¿sí? También sirve para que los niños retengan diálogos, trabalenguas, mejorando, favoreciendo su dicción, su expresión al momento de hablarlo. ¿Cuáles son las ventajas? Tenemos muchas, pero sobre todo las más importantes, pues es reforzar las tareas académicas como lectura y, por ejemplo, también la literatura. Bueno, a lo mejor el niño no tiene gusto por la lectura, ¿cómo lo hacemos? Mediante una representación de teatro. Y empezamos a incluirlo poco a poco. A lo mejor, si ese niño no tiene tanto gusto por la lectura porque apenas va iniciando, le da flojera o tiene una mala referencia de los libros. Por ejemplo, si no ve que mamá, papá hacen el ejercicio de la lectura, por supuesto que no le va a gustar la lectura. O de pronto es mucho más divertido para él el televisor. Pues, ¿cómo podemos hacer? Oye, ¿qué te parece si tú eres el narrador? O ¿qué te parece si eres el príncipe o el león? Pero sabes que tienes que estudiar, tienes que aprenderte esto, vamos a leer en las tardes con mamá, con papá, y es una manera también de fomentarlo, de poco a poquito. Actualizar al niño en materias como el lenguaje, arte o historia. ¿Qué mejor que una representación teatral para comentar algún suceso histórico y que esto no se vuelva solamente en leer una página o que la maestra esté con un libro totalmente plano el escenario, ¿no? Entonces, mejor una representación teatral que nos ayude y hacerlo incluso hasta modificarlo, que se vuelva algo más entretenido para ellos. Ayudar a la socialización de los niños. Hay niños que tienen mucha dificultad para hablar, pero dentro de un personaje, vaya, se suben al personaje, lo adaptan tan bien que es una manera de socializar. Por ejemplo, nosotros teníamos un caso de un niño que usaba una máscara, entraba con máscara al salón de clases y si se la quitaba él no estaba a gusto, no estaba cómodo, ya que era invisible. Entonces con la máscara él se sentía cómodo y podía jugar. Entonces ese era un personaje que la asumía, que poco a poco había que ir trabajando en su confianza, pero al menos con esa máscara él podía ingresar al aula. Entonces era ir retirando la máscara poco a poco, Maestra, sin ser tan agresivos. Mande. me está entrando ahorita la duda. ¿Sucede como cuando los niños quieren traer su disfraz? Su disfraz, su frazadita, apropian porque, sobre todo porque para ellos es fantasía, es como una protección. Entonces, eso lo adoptan y ellos se sienten más cómodos. Yo miré una película, algo así, maestra, donde un niño tiene que usar siempre su máscara o su de astronauta, porque tiene la cara figurada. ¿Cómo se llama? Sí, lo recuerdo, es en Netflix, está buenísima Es algo como de Wonder, Wall-E, Wonder, sí, recuerdo por ahí algo va. así. Ahorita se los pongo en el chat. Muy bonita reflexión, sí. Muy bonita Está esta muy bonita. película. Pues algo así. Entonces, el niño se sentía inseguro. ¿Qué pasaba cuando se colocaba su casco de astronauta? Pues él se sentía cómodo porque evitaba que sus compañeros se fijaran más en las heridas o en la malformación de su rostro y le ponían más atención. Así es muy similar en
en esta parte, ¿no? No necesariamente tienes que ser una cuestión física, a veces simplemente es que nos da timidez. Por ejemplo, nosotros tenemos un evento importante y nos lucimos, nos ponemos nuestras mejores prendas de vestir, utilizamos maquillaje, no sé, de la forma que tú más cómoda te sientes, te presentas. ¿Por qué? Porque eso te da confianza. Mi sobrina tiene su cobijita que se llama Toto, de pronto salió la Toti, Toto, porque no la suelta ni deja que la laven. Y ella va para con ella va en todos lados. Yo creo que es una etapa que está pasando. Sí, eso pero es una no la etapa. suelta. Es un acompañamiento que ella tiene, es algo que le da seguridad en este momento y que poco a poco, conforme va avanzando esa edad y va construyendo su identidad, se va Maestra, ahorita como te dice Mirta, yo estoy recordando. Antes de casarme yo cuidaba a una niña que igual tenía su colcha, era una colchita tejida beige, que desde el día que nació ella la tenía. Yo dejé de cuidarla a la edad de 2 años y medio más o menos, y la niña la seguía usando. Pero con el paso del tiempo la mamá se dio cuenta que la niña tenía una condición y seguía usando su frazada. Y como dice usted, es como un método de protección, como que ellos, así como dice usted, que fantasean que los cuidan o algo así. Esa niña resultó tener una discapacidad, ahorita no recuerdo el nombre, pero ahorita la niña está en segundo de secundaria, pero tiene la edad de un niño de tercero de primaria, pues. Ok. Entonces, estoy recordando ahorita yo esa situación, porque la niña chiquita aparentemente usted la veía y no tenía absolutamente nada, estaba completa, todo normal. Lo único extraño era que no caminaba. Era lo único extraño. Parecía algo motriz, pero realmente pues fue más allá de la motricidad, ¿verdad? Sí, fue más allá. Aquí lo importante y que a mí me parece fundamental es que ya hay un diagnóstico. Es muy preocupante cómo la mayoría de nuestros niños y nuestros adolescentes sufren de alguna discapacidad, ya sea física, motora o intelectual incluso, y que no cuentan con un diagnóstico y no son tratados como tal. Maestra, mande. a ella la diagnosticaron cuando tenía la niña como 8 años. Porque ninguno le encontraba nada, pues aparentemente estaba dentro de los parámetros de su desarrollo y todo eso, hasta que ya de plano alguien le encontró algo y dijeron que sí, pero ya estaba demasiado avanzado. Lo que a ella le funcionó y fue muy rápido para su proceso, para su recuperación, pues se pudiera decir al 50%, fue la equinoterapia. Los caballos. Sí. Ok. Sí, siempre es importante acudir a un diagnóstico, a un especialista y sobre todo como docentes hay que percatarnos de eso. Yo siempre incito a los docentes que al menos se acerquen un poquito a estas áreas porque a veces nos dedicamos a la parte cognitiva nada más o nos enfocamos y yo sé que el sistema escolar es muy pesado, trabajar como en docencia es muy pesado, más en estos tiempos donde te exigen tanto el aprendizaje, pero también hay que ocuparnos de la parte emocional y sobre todo detectar cuando algo no va bien y canalizarlo, porque probablemente a lo mejor un niño le cuesta mucho trabajo aprender y no es que dependa de él, simplemente que a lo mejor hay de por medio una discapacidad y lamentablemente esos niños cuando no tienen un diagnóstico son violentados en casa. Es cuando les enseñan a través de los golpes o creen que es intencional o que de pronto el niño no puede quedarse quieto en un mesabanco, por ejemplo. Entonces, la importancia aquí siempre es el diagnóstico y claro, el tratamiento. No solamente es el diagnóstico, sino continuar trabajando en ello. Y yo siempre invito a los docentes a acercarse un poquito. No hay que ser especialistas tampoco, para eso están los psicólogos y los pedagogos, pero sí qué padre sería que también se formaran en esa parte para poderlo detectar, ¿vale? Y poder brindar un acompañamiento a los padres de familia que a veces no saben qué hacer, ni siquiera sabían de la discapacidad de su hijo y sobre todo que ha de ser un tanto complicado también aceptarlo. Maestra, de manera intelectual yo creo que no, bueno, no sé si sea así, pero por ejemplo en la prepa había un muchacho que era autista, pero sacaba súper buenas. Es la característica
el autista. Mi hija saca puro 10. Entonces, yo creo que, quién sabe, ¿verdad? De ahora sí no somos especialistas, pero creo que varía, ¿verdad? Sí, depende mucho es del diferente. trastorno y generalmente la característica de las personas que, tienen autismo son muy inteligentes. Ahí donde ellos les cuesta un poco más de trabajo es en la parte social. Generalmente se aísla, entonces, o la gente los percibe como extraños, como raros, y eso mismo los orilla a aislarse, o suelen ser Maestra, sumamente agresivos, se es detona que con cualquier ellos, cosa. en cuanto a su inteligencia, pienso yo que desarrollan al máximo todas sus capacidades, todo su intelecto, pues solamente así como dice usted que no encajan, o a veces la misma sociedad los rechaza, pues por su conducta o por sus, a veces, ¿qué serán? Alteraciones que les dan, pues porque pueden estar bien 5 minutitos, pero al ratito están estallando, pues. Sí, es que pues no comprendemos, no todos comprendemos o no todos empatizamos y con esa situación y pues obviamente les cuesta mucho más trabajo adaptarse que una persona aparentemente estable, ¿no? Entonces hay que entender que cada uno desarrolla ciertas habilidades, pero también ciertas deficiencias y hay que saber identificarla en qué área para brindar un servicio mucho más ameno y mucho más completo. ¿Sale? Bueno, chicas, estuvo muy interesante la clase, yo creo que abordamos de todo y de la funcionalidad del teatro desde creación hasta un poquito de la parte cognitiva de algunos, bueno, en algún momento que lo podamos enfrentar a lo mejor en una aula de clases. Y bueno, llegó la hora de las actividades, por ahí ya miré que varias ya participaron en lo que es el foro. El foro se cerraba el día de hoy, sin embargo va a continuar abierto, pero sí es Maestra, importante, mande. no hice el foro. Ok, bueno, todavía tenemos tiempo, lo puede realizar. Hay que recordar que las actividades de apertura se deben de procurar hacer antes de clase para ver cómo vamos avanzando y sobre todo ver el antes y el después de clase si pudimos adquirir algún conocimiento o bien reforzamos algo nuevo. Maestra, en la unidad de apertura de la unidad de apertura de la tercera, la tercera unidad, en la de apertura no hay nada todavía. Y se habilita ya pasando, creo que esté bien, eso está sábado. Yo lo checo. Mande. Quiero tocar un punto con usted. ¿Personal? Es personal, pero no hay problema, se lo puedo decir por aquí. Ok. Voy a salir de la ciudad, voy a estar bastante tiempo fuera, pero me quedaría con usted pendiente la unidad 3, creo. Como todavía dice Mirta, no está activada, no la puedo hacer antes de irme. Voy por cuestiones médicas de mi niña, voy a salir del país, entonces no sé, voy a tratar de tener todo el día antes de irme, pero si la unidad 3 no pudiera, trataré de cumplirla estando fuera. Ok, sí, no se preocupe. De hecho, si gusta, le puedo mandar las indicaciones de la siguiente unidad en caso de que pueda cumplirla. De igual, si gusta, me manda un mensajito de forma personal y ahí nos ponemos de acuerdo. ¿Le parece? Sí, es que el detalle que voy a tener es que voy a tener que trabajar en el celular, pues entonces no sé cómo vayan a estar los tiempos y todo eso en el hospital. Sí, ahorita nos ponemos de acuerdo con la fecha de entrega, ¿le parece? Muy amable, gracias. Muy bien, que todo salga bien. Gracias. Okay. Entonces, chicas, como actividad de desarrollo, vamos a crear un personaje. Tiene que ser un personaje diferente que creamos hoy. Hay que inspirarnos en otra cosa que tengan por ahí en su sala o en su familia, en su comunidad. Toti, la maestra Juana y el señor del agua, todos están muy interesantes, pero vamos a crear uno externo, ¿les parece? Vamos a utilizar las herramientas pues, que aprendimos el día de hoy. Si se pudieron dar cuenta, esto fluye. A veces nos ponemos las barreras o buscamos en internet. Traten de hacer el ejercicio similar para que salga lo más natural posible. ¿Les parece? Y maestra, el personaje lo vamos a escribir, lo vamos a describir en Word, vamos a hacer un PowerPoint, vamos a hacer un PowerPoint y vamos a poner estos puntos que tenemos aquí. Características, gestos, lenguaje y cómo es su lenguaje verbal y su lenguaje corporal. Por ejemplo, supongamos que Toti, ¿cómo se llama? Toti. ¿Cuáles sus características? Es de esta forma, así, así, así. Gestos, cómo él se comunica, por ejemplo, el lenguaje verbal, no habla el idioma español, habla un idioma propio de su planeta, o su lenguaje
no verbal, él simula con las manos, mueve mucho su cabeza, etcétera. Eso es una breve descripción en la página, en PowerPoint, y lo enviamos a plataforma. Pero extra, vamos a enviar un video del personaje. Puede ser que ustedes se caractericen, lo hagan de forma de cartón, de papel, de tela, con un calcetín, como ustedes gusten representarlo. De pronto a lo mejor me cuesta un poquito de trabajo estarme grabando directamente yo en la cámara. Lo puedo hacer en hojita blanca, lo pego en un palito de paleta y lo muestro. No pasa nada, pero pues hay que imitar que si la voz, que si el grito, que si esto, que lo otro, una frase mínimo del personaje. ¿Les parece, chicas? Sí, la actividad A es lo que vemos aquí, ¿verdad? En clase. Sí. ¿Eso es? Sí, la actividad A se supone que deben de contestarlo antes de clases, pero si no lo lograron contestar, súmense al foro. Se va a contestar en el foro académico. Maestra, Ajá. nada más sería el foro académico, ya en la A ya no vamos a poner nada, ¿verdad? No, ya no vamos a poner nada. Nos queda un minuto. Perdón, la actividad C, es que me he quitado tiempo eso de la falla técnica. La actividad C, chicas, vamos a hacer lo que es así súper rápido, un recurso didáctico. Pueden utilizar ustedes el personaje que ya crearon, pero este recurso didáctico vamos a explicar cómo vamos a relatarle a nuestros alumnos un acontecimiento histórico. Pero ahorita quedamos que va a ser libre. Lo que ustedes quieran comentar. El ciclo del agua, COVID, la Catrina, el Día de Muertos, lo que ustedes quieran. ¿Sale? ¿Qué es un recurso didáctico? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer un cuadro descriptivo donde va a tener la descripción. Primero, ¿a quién va dirigido? Segundo, ¿cuál es la idea central? ¿Qué mensaje les quiero dar? Tercero, ¿cuál es la estructura? Principio, desarrollo y desenlace, es decir, el guión. Sencillito. El día de hoy se descubrió América, chalala, o la Catrina el Día de Muertos es sencillito. Recuerden que son de kinder, son muy pequeños. Maestra. Ajá. La C sería usando el personaje que hicimos al principio. Puede ser el mismo o ustedes pueden hacer nuevo. Es libre. Gracias. Maestra. ¿Mande? En esta actividad C también hay que hacer un video. Sí, también vamos a enviar el video. Se envía la estructura en PowerPoint o en Word, como ustedes gusten, a la plataforma, y el video me lo envían. Por eso les decía que pueden hacer el mismo personaje para que no batallaran, pero si alguien dice quiero crear uno nuevo, adelante. ¿Sí? Ya había Toti hablando del espacio o algo así. Muy bien. Chicas, ¿alguna duda? Pareciera mucho trabajo, pero creo que lo podemos hacer. Ahorita lo hicimos en 10 minutos, imagínense. En la actividad C, en el video que vamos a enviar, vamos a decir el guión, el diálogo. Sí, lo que usted quiere informar, sí. Un hecho histórico. ¿Histórico o no histórico? Lo vamos a dejar libre. ¿Alguna duda, compañeras? Las veo con cara de preocupación. Ahorita sí me gusta me armaron a Por uno lo muy pronto bueno. no. Muy bien, cualquier cosita, ahí mensajito, ya me agregó el grupo la maestra Clarisa, o si gustan enviármelo de forma personal, ahí estoy al pendiente. A veces contesto inmediato, a veces tardo un poquito porque ando ahí un poquito ocupada, o a veces que ya es muy noche y de plano no, ya estoy acostadita y pues hay que respetar también el horario nocturno, pero en cuanto me despierto, yo les contesto. ¿Sale, vale? Muy bien, entonces ahí estamos a la orden, un gusto. Esperemos que esta experiencia la podamos comentar de una forma amena la siguiente semana. ¿Sale? Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. éxito, compañera Melina. Hasta luego. Bye. Bye.